Hoy nos metemos de lleno en una de las historias de liderazgo más crudas y transformadoras que existen, el relato de Samuel. Y ojo, que esto no es solo un cuento antiguo, es la crónica de cómo una promesa desesperada y un fracaso catastrófico pueden cambiar para siempre el destino de toda una nación. Vamos a ello. Nuestra historia arranca, como suele pasar en las grandes historias, con un anhelo desesperado y una promesa. Este es el primer acto, donde vamos a ver cómo las circunstancias casi milagrosas del nacimiento y la llamada de Samuel preparan el terreno para todo lo que está por venir. Pues aquí lo tenemos, el punto de partida de todo. La súplica de Ana, que estaba destrozada por no poder tener hijos, no es una oración cualquiera. Es un pacto, uno muy audaz, hecho en un momento de desesperación total. Una promesa que va a provocar un cambio tectónico en la historia de Israel. Y efectivamente, la promesa se cumple. Vemos a Samuel crecer en el mismísimo corazón espiritual de la nación, hasta que una noche oye una voz. Y su primera misión como profeta, tela. No es un mensaje de esperanza, no, es uno de juicio. Tiene que anunciar la caída de la misma familia que lo había acogido. Y es que el contraste es brutal. Esto es lo que define la crisis espiritual que vivía Israel en ese momento. Por un lado tienes al joven Samuel, súper devoto, y por el otro, los hijos del mismísimo sumo sacerdote, Ofni y Finés. Su corrupción, y además en el lugar más sagrado, era la crónica de un desastre anunciado. Y con este panorama llegamos a una auténtica catástrofe nacional, un evento que no solo confirma la primera profecía de Samuel, sino que hunde a Israel en una de sus crisis más profundas. La cosa estaba muy, pero que muy mal. Estaban perdiendo la guerra contra los filisteos, y se les ocurre una idea desesperada: recurrir a su objeto más sagrado. Pero cuidado, no lo hacen desde la fe, sino como si el arca fuera una especie de amuleto de la suerte, un intento de forzar a Dios a que actúe en vez de buscar su guía. ¿El resultado? Una auténtica masacre. El plan no solo fracasó, sino que provocó la muerte de 30.000 hombres. Vamos, una lección brutal. Tener un objeto sagrado cerca no sirve de nada si el corazón de la gente está lejos de lo que ese objeto representa. Y aquí es cuando la profecía de Samuel se cumple, y lo hace de una forma que da hasta miedo por lo rápida y precisa que es. En un solo día, el liderazgo espiritual y político de Israel se viene abajo, mueren los hijos corruptos, muere el sumo sacerdote, y lo peor de todo, el arca, el símbolo de la presencia de Dios, es capturada. El nombre del niño recién nacido, Icabod, lo resume todo a la perfección. Pero esperen, porque lo que pasa ahora es increíble. El arca, que ahora está en territorio enemigo como un trofeo de guerra, demuestra que de pasiva no tiene nada. Primero en Asdod, donde tumba a su dios, luego en Gat y finalmente en Ecrón, desatando plagas por donde pasa. Al final, los filisteos, completamente aterrorizados, no les queda otra que devolverla. Vale, el arca ha vuelto, pero la nación está hecha un caos. Sin un liderazgo claro, el pueblo empieza a mirar a los vecinos, a sus reyes, a sus ejércitos, y deciden que quieren lo mismo, un cambio que va a alterar su identidad para siempre. Pasan los años. Samuel ha sido un líder fiel, pero parece que la historia se repite. Sus propios hijos, a los que él puso como jueces, no siguen su camino. Se dejan llevar por el dinero fácil, y el liderazgo justo y fiable brilla por su ausencia. Y entonces el pueblo va y lo pide, así directamente: danos un rey. Es que han perdido la fe en el sistema de jueces. Y lo que les mueve es el miedo, y también la envidia. Quieren la seguridad que se puede ver y tocar de un rey de carne y hueso, como tienen todos los demás. A Samuel, claro, se le parte el corazón, y les advierte. Les pinta un cuadro muy crudo de lo que significa tener un rey. O sea, no es solo un líder, es un sistema que les va a costar sus hijos para la guerra, sus campos para sus lujos, y al final, su libertad. Es una advertencia muy clara sobre el precio real de lo que están pidiendo. Y aquí está la clave de todo el asunto. Dios le revela a Samuel lo que hay de fondo. Esto no va de rechazarle a él o a sus hijos, es mucho más profundo. Es un rechazo al gobierno directo de Dios sobre la nación. Pero aún así el pueblo insiste. Y bueno, Dios les da lo que piden. Y así entra en escena el primer rey de Israel. Empieza una nueva era, una que se va a definir no por la fuerza ni por la apariencia, sino por algo mucho más simple y a la vez más difícil: la obediencia. Y ahí lo tenemos, Saúl. Un tipo alto, guapo, vamos, la imagen perfecta de lo que el pueblo quería. Parecía la elección ideal, ¿verdad? Ungido por Samuel, su reinado empezaba con una promesa enorme. Pero claro, llega la prueba de fuego, una orden divina, muy, muy clara. Y aquí vemos el choque. El mandato era destrucción total, sin peros. ¿Y qué hace Saúl? Pues obedece
a medias. Decide por su cuenta que vale la pena salvar, ignorando la orden directa de Dios. Y las consecuencias, claro, son devastadoras. La reprimenda de Samuel es una de las frases más potentes de toda la historia. Deja claro un principio clave: obedecer de corazón vale más que cualquier ritual. Por rechazar la palabra de Dios, Saúl pierde el reino. Así de simple y así de duro. Bueno, pues el fracaso de Saúl nos lleva al último acto de esta historia. Se pone en marcha la búsqueda en secreto de su sucesor. Y esta vez el criterio para elegirlo va a ser radicalmente distinto. A Samuel lo envían a Belén con una misión. Tiene que ungir al próximo rey y está entre los hijos de un tal Isaí. Y esto nos lleva a la gran pregunta de toda esta saga. ¿Qué es lo que Dios busca de verdad en un líder? Y la respuesta es la lección principal de toda la historia. Mientras Samuel se queda alucinado con los hijos mayores de Isaí, que son altos y fuertes, Dios le da un rapapolvo. Le dice que se olvide de las apariencias. La elección no va de lo que se ve por fuera, sino de lo que hay dentro, en el corazón. Y este nuevo tipo de líder se va a enfrentar a la prueba definitiva. El contraste no puede ser más bestia. Por un lado, Goliat, un gigante campeón de los filisteos, blindado hasta los dientes y luchando en nombre de sus dioses. Y por el otro, David, un chaval, un pastorcillo, con un palo, una honda y una fe que mueve montañas. Lo que pasó después ya lo sabemos. Esa fe que Dios vio en el corazón de David se manifiesta en el campo de batalla. Una sola piedra es suficiente para derribar al gigante. Una demostración inolvidable de que el poder de verdad no está en la armadura, ni en el tamaño, sino en confiar en algo más grande que uno mismo. Y con esto, la historia de Samuel nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Después de ver el fracaso de los hijos de Elí, la petición equivocada del pueblo y la caída de Saúl, el relato nos lleva a una conclusión muy potente. El liderazgo que perdura no tiene nada que ver con la apariencia o la fuerza, sino con un corazón dispuesto a obedecer y a confiar.